Llegó Nochebuena, nació nuestro bien. Queridos hermanos, estamos celebrando este día de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Estamos realizando esta meditación en el monasterio de Belén. Todavía no es Navidad porque no está el niño, pero la meditación se va a realizar el día de nuestro Señor, el nacimiento de nuestro Señor. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día. Principio del Santo Evangelio según San Juan. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino los suyos y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni por la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único de Dios, que está en el seno del Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos realizando esta meditación en este día de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia nos propone para celebrar 4 misas. La misa vespertina, que tiene la lectura de la genealogía de Jesús, del Evangelio según San Mateo. Esta misa es el 24 por la tarde. Esta genealogía que nos narra cómo en la historia de la salvación Dios quiere asumir nuestra naturaleza y no solamente quiere asumirla, sino rescatarla. Y en ese asumir nuestra naturaleza también incluye los pecados, porque nuestra naturaleza está herida por el pecado. Dios no oculta esa ascendencia que estaba manchada por el pecado original, sino que todo lo contrario, la pone en evidencia para que quede más en evidencia la obra divina. A veces hay familias o personas que les da vergüenza si tienen algún padre o algún pariente que no es buena persona. Cristo, en su ascendencia humana, en su genealogía, hubieron muchos pecados, muchas miserias, homicidios, infidelidades, pero a la hora de nombrar la genealogía no se los oculta, sino que se los manifiesta. ¿Por qué? Para que quede claro que la obra de Dios y que Dios puede nacer de cualquiera de nosotros, porque Él es el que nos redime, Él es el que nos purifica. Cuando Jesús toca a un leproso, Él no queda impuro, sino que Él es el que purifica al leproso. Cualquier persona que tocaba a un leproso en tiempos de Jesús quedaba impuro por tocar a alguien que estaba enfermo.
pero no sucede esto con Jesús. La otra misa que se celebra es la misa de gallo, que se suele denominar, o la misa de medianoche, o de la noche, que en muchos lugares se celebra justo a las 12 de la noche. La Iglesia en este día, en ese momento, en esta misa, propone para leer el Evangelio de Lucas, ¿sí?, que nos habla del decreto del emperador Augusto, José con María, que van hacia Belén y que llegado el momento dio a luz un hijo, que vinieron los pastores a adorarlo y los ángeles que anuncian una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Esta lectura del día de la misa de medianoche nos recuerda ese momento en la plenitud de los tiempos, ese Dios que se hace hombre en el seno purísimo de María Santísima y que nace para redimirnos y para rescatarnos. Los pastores que se acercan, invitados por los ángeles y la multitud del coro celestial. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Esto es lo que nos trae Jesús, la paz. Él es el único que puede darnos la paz, el único que verdaderamente nos puede dar el verdadero sentido de toda nuestra existencia. Además de la misa de medianoche o de gallo, está la misa de la aurora, que se celebra muy temprano. En esta misa se nos propone también del texto de San Lucas que hemos leído a la medianoche. Los ángeles volvieron al cielo, los pastores decían: vayamos a Belén, y fueron rápidamente y encontraron a María y José y al recién nacido acostado en el pesebre. María conservaba estas cosas en su corazón y las meditaba. Los pastores que han escuchado hablar a los ángeles el anuncio de que un niño ha nacido, y los pastores van. Cuando estuvimos en Belén nos dijeron algo que me pareció muy interesante y que nunca lo había meditado. En los tiempos de Jesús, en Jerusalén era una ciudad grande, donde estaba el templo, y cada vez que tenían que hacer un ofrecimiento los judíos en el templo, iban a buscar a Belén los corderos. En Belén se criaban corderos que se vendían a los que vivían en Jerusalén porque no tenían espacio para cuidarlos. Y hay una imagen muy así puntual, que es cuando Dios le pide a Abraham que inmole a su hijo Isaac. Abraham no duda en hacerlo y está dispuesto a inmolar a su hijo. Pero llegado el momento en el que Abraham está con el cuchillo para inmolarlo, el ángel de Dios lo detiene. Pero en ese momento que Dios provee el cordero, hay un diálogo anterior cuando Isaac va subiendo con su padre Abraham. Isaac le pregunta: tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos todo, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice: Dios proveerá el cordero. Este proveerá el cordero es referencia explícita a Cristo. Cristo es el verdadero cordero. Y Cristo nace en Belén. En Belén es donde se proveían los corderos para las oblaciones que se realizaban en el templo de Jerusalén. Jesús es el verdadero Cordero de Dios. Los pastores decían: ¿qué llegará a ser este niño? Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. La lectura que hemos leído del Evangelio de la misa del día, de la misa de 25, nos narra el principio del Evangelio de San Juan, que hace referencia al libro del Génesis. En el principio existía la palabra, el verbo, que se hace carne, que asume nuestra naturaleza, que asume nuestra miseria, que vino a los suyos y los suyos no los recibieron, que el mundo prefirió las tinieblas. Nosotros sabemos que ha nacido una gran luz. Esta luz es Cristo. Cristo que nos viene a indicar con su luz, a iluminar, para conocer cuál es el sentido de nuestra existencia, quiénes somos y cuál es la finalidad de nuestra vida. En la humildad y la pequeñez del pesebre, de la pobreza, es donde el hombre encuentra el verdadero sentido de toda nuestra existencia. Ese niño pequeño, ese niño pobre, es la respuesta a todos los enigmas que se nos pueden pasar por la cabeza, a todas las preguntas que nosotros podemos tener sobre nuestra felicidad, sobre el fin del hombre. Ese niño pequeño es el que
nos indica el camino. Hay una imagen que la veneraremos en el día de la Navidad en la parroquia, Jesús envuelto en pañales, como si fuera una mortaja. De manera que Jesús nace de una tierra virgen, de una carne virgen de María Santísima, es enterrado en un sepulcro virgen. Y por eso el niño envuelto en pañales, atado en pañales, ya representa las mortajas de lo que será su muerte. Hay una estrecha relación entre el nacimiento de Cristo y el sábado santo. Jesús envuelto en mortajas, puesto en ese sepulcro virgen. Ya desde el nacimiento se está adelantando lo que va a ser la plenitud de su vida, que es la muerte de Jesús en la cruz. Jesús nace y es envuelto en pañales, sintetiza toda nuestra vida también, sintetiza todo lo que somos, el hombre que quiere la libertad de hacer lo que quiera, Jesús que se deja atar por nuestras miserias. De alguna manera, Él asume lo que nosotros no fuimos capaces de asumir. El hombre quiso en su libertad llevarse por delante todo y eso nos condujo a la ruina, al pecado, a la muerte, a la enfermedad. Jesús se deja atar, se deja clavar en una cruz. Y por eso esta imagen de este niño pequeño envuelto en pañales sintetiza también lo que nosotros como cristianos tenemos que buscar en nuestra vida. A veces deseamos mucho la libertad para hacer lo que más nos place, pero muchas veces esa libertad se termina convirtiendo en libertinaje. El cumplimiento de los mandamientos, el hacer lo que nos corresponde, nos ilumina sobre cuál es el sentido de nuestra existencia. Que al contemplar la pequeñez del pesebre, la sencillez del pesebre, nosotros le pidamos al Señor la gracia también de aceptar nuestra cruz, esa cruz de cada día que es el camino seguro, la llave segura para llegar al cielo. Muy feliz y santa Navidad para todos, que la Virgen los ampare y les conceda las gracias que más necesitan. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.